Hoy vamos a hablar del último capítulo de Marcos, de la resurrección, de si fue un invento de los discípulos y del capítulo 24 de la cuarta temporada de Friends. Pero antes vamos a leer el pasaje de hoy. ¿Os parece? Me da cosa decir esto, Marcos 16. Voy a leer en la versión de la palabra. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana, muy temprano, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Iban preguntándose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido removida. Y eso que era una piedra enorme. Entraron en el sepulcro y al ver a un joven vestido con una túnica blanca que estaba sentado al lado derecho, se asustaron. Pero el joven les dijo, no os asustéis. Estáis buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved el lugar donde lo colocaron. Ahora id y anunciad a sus discípulos y también a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis tal y como él os dijo. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, iban temblando y como fuera de sí, y por el miedo que tenían no dijeron nada a nadie. Quiero leeros unas frases. ¿Las tenemos ahí, Juanpi? Muy bien. Son estas. El penalti es clarísimo. Segunda frase, me encanta Rosalía. Tercera frase, Cristiano es el mejor. La siguiente es, qué bien lo que dijo Pedro Sánchez. Y la última es, la tortilla de patatas con cebolla. La vida está llena de frases que parece que nos obligan a tomar una decisión. ¿En qué bando estoy? ¿Qué voy a opinar? Algunas de estas frases son las que justo después nos hacen sentir que algo está hirviendo dentro de nosotros y tenemos que discutir. Tengo que defender a capa y espada cuál es mi punto de vista acerca de este tema. Por ejemplo, los de la tortilla de patatas con cebolla, ¿pueden levantar la mano? ¿Y los de sin cebolla? ¿Puede levantar la mano? Muy bien. Oye, hay más con cebolla. Yo a la tortilla de cebolla no le echo patata. O sea, yo creo que ese argumento es irrefutable. Es como que necesitamos defender nuestro punto de vista. Y este pasaje que hemos leído hoy es uno de esos pasajes que divide a las personas, que les polariza, que les hace defender su punto de vista. Tiene una frase tremenda, una declaración que es un antes y un después, que es, ha resucitado. Una frase que para millones de personas ha sido determinante. Ese es el motivo por el que muchas personas dedican su vida a Dios. Es el motivo por el que otros muchos rechazan a Jesús. Muchos de los que creen que Jesús resucitó lo entregan todo por Él, viven por Él, hacen que su ética, sus valores, su proyecto de vida, sus decisiones giren en torno al hecho de que Jesús sigue vivo. Pero ese es el mismo motivo, ha resucitado, por el que muchas personas deciden no acercarse a Jesús. Porque para decir que Jesús ha resucitado, hay que creer en los milagros. Hay que creer que ocurren cosas que están fuera de nuestro entendimiento y de nuestro alcance. Así que dejan a Jesús fuera de su vida. Para algunos, creer en Jesús es cordura. Y para otros, creer en Jesús es locura. Y hay algo que tenemos que entender los creyentes. Nos ofendemos demasiado rápido. No sé si os habéis dado cuenta, pero los creyentes nos ofendemos muy rápido. Y pensamos que cuando una persona dice que no cree que Jesús resucitó, lo está haciendo por faltarte el respeto o por menospreciar tu estilo de vida o tu opinión. Y no necesariamente tiene que ser así. Porque a día de hoy muchos creyentes, a lo mejor algunos de los que estáis aquí, en algún punto de vuestra vida,
habéis dudado del hecho de que Jesús resucitó. Y no solamente los creyentes, sino que los discípulos de Jesús dudaron del hecho de que Jesús resucitase. Cuando les dijeron, ha resucitado, ellos fueron los primeros en no creer que Jesús había resucitado. Este texto empieza con una frase que pasa un poco desapercibida y es esta: pasado el sábado. Pasado el sábado, hablamos del sábado como un día que hay ahí en medio, no pasa nada. Pasado el sábado, por favor, imaginaos ese sábado. Imaginaos ese día. Para entender la oscuridad y la confusión y la duda que vivieron los discípulos en este día, tenemos que coger un poquito de carrerilla y nos vamos a Galilea, en donde empieza todo, en donde Jesús empieza a predicar y llama a sus primeros discípulos. Y esos discípulos empiezan a creer en este hombre que les ha llamado. Es un maestro que les ha llamado para cambiar el mundo, para traer el reino. Y ellos empiezan a sospechar, entre una cosa y otra, que probablemente este Señor que les ha llamado es el Mesías que llevan esperando siglos. Sus enseñanzas les conmueven. Cada una de las parábolas que cuenta, parece que están descifrando y entendiendo la verdad como nunca antes la han entendido. Y encima este hombre no solamente dice cosas que parecen nuevas y transformadoras, sino que hace cosas que nadie ha hecho nunca. Este hombre camina sobre las aguas, sana a los enfermos, vienen los paralíticos y comienzan a andar. Trata a las personas marginadas como si fuesen las personas más queridas. Ellos son testigos de cómo Jesús les ama a ellos, de cómo les exhorta a ellos, de cómo les cuida, de cómo les pastorea. Están tan emocionados con la idea de que Jesús es el Mesías, que una semana antes estaban entrando a Jerusalén. Y lo que ellos estaban haciendo era repartirse las tierras, básicamente. Ellos pensaban que Jesús iba a ganar, lo hemos mencionado durante toda la serie, a ganar que Jesús era un perfil político o militar. Y ellos estaban peleando, bueno, ¿quién va a reinar ahora con Jesús? ¿Quién es el que va a estar a su lado? Estaban tan emocionados con la victoria que venía, que Jesús les dijo 3 veces que iba a morir y que iba a resucitar, y no se enteraron. Jesús les dijo, cenando con ellos, mi cuerpo va a ser partido como este pan, mi sangre va a ser exprimida como el vino que vais a beber. Y ellos no se enteraron de esto. Ellos van ascendiendo. Viene el reino, viene el reino. Por fin estamos con quien tenemos que estar. Por fin ha venido alguien que va a rescatarnos. Y de repente, todo se va al garete. Jesús se entrega. Jesús va a juicio y se calla. Jesús va a la cruz, muere y es enterrado. El peor sábado de los discípulos y el peor sábado de la historia de la humanidad. Porque ¿cómo va a ser Jesús el Mesías? Es decir, si no es capaz de salvarse a sí mismo, ¿cómo me va a salvar a mí? Si no es capaz de velar por él y por su protección, ¿cómo va a proteger mi vida? ¿Cómo va a traer el reino? Así que la frase ha resucitado resultó ser también difícil de comprender para los discípulos de Jesús. No cabía dentro de su cosmovisión, pero no solo su cosmovisión de ser humano, no solo su punto de vista de la humanidad, sino que su cosmovisión religiosa, su punto de vista acerca de quién debía ser el Mesías, se había acabado. Y eso no les sonaba bien. Pablo, un tiempo después, habla de la resurrección en una carta que escribió a la iglesia de Corinto, ¿vale? Os recomiendo que la leáis, preciosa. Y hay un versículo en el capítulo 15, versículo 14. Voy a leer la versión de la palabra. 1 Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio
como vuestra fe, carecen de sentido. Otra versión dice, vana es vuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Esta palabra vana también se podría traducir como vacía o nula o sin sentido. Así que, si te parecía que la frase ha resucitado ya era disruptiva, ya marcaba un antes y un después, ya hace que unos estén a la derecha y otros estén a la izquierda, imagínate este momento en el que Pablo dice, no, es que esto es innegociable. Pablo no rebaja poder e importancia al hecho de la resurrección para poder hacer el evangelio más digerible, más lógico, más para todos los públicos, sino que hace justo todo lo contrario. Dice, no, es que sin esto, vana es vuestra fe. Pero no lo decía porque sí, no lo decía por fastidiar. Lo decía porque sabía que era así. Si Jesús nos resucita, vana es la fe. Es decir, queda algo, pero no se parece a la fe. Y para ejemplo, un botón. Cuando Jesús murió, es decir, cuando Jesús todavía no había resucitado, los discípulos no dijeron, oye, pues nada, por lo menos hemos vivido 3 buenos años. No dijeron eso, ¿no? Mateo no dijo, bueno chicos, el maestro ha muerto, pero al menos yo puedo escribir un evangelio y contarle a la gente la riqueza literaria que hay en las parábolas de Jesús. Pedro no dijo, bueno, el maestro ha muerto, pero yo al menos sé caminar sobre el agua 1 o 2 pasitos. Y otro dijo por ahí, yo al menos tengo 30 monedas. Ninguno de ellos dijo eso. Lo que ocurrió cuando Jesús murió es que el movimiento de Jesús aparentemente había terminado. Y hoy en día nosotros decimos cosas bastante parecidas para intentar asimilar y digerir más o menos la resurrección. Y entonces decimos o pensamos cosas como, no creo que Jesús resucitase, pero al menos su vida es inspiradora, ha sido un buen maestro, o al menos el cristianismo es una buena ideología, o tiene buenos principios, o es una manera agradable de vivir. Al menos en la iglesia es un sitio en el que puedo hacer amigos. Pero Pablo dice que no, que si Cristo muere y se queda en la tumba, la fe es vana, desaparecen todos, desaparecen las ideas, desaparecen los milagros, desaparece el proyecto, no hay iglesia, no hay discípulos. Cuando Jesús muere, los discípulos desaparecen, se esconden. Se acabó. El único motivo por el que el movimiento de Jesús ha seguido respirando hasta el día de hoy, el único motivo por el que tú y yo seguimos respirando hasta el día de hoy, es porque Jesús siguió respirando. Es porque Jesús resucitó. Cuando pretendemos quitarle peso a la resurrección de Jesús para evitar esta tensión de la lógica y de la razón, rebajamos el Evangelio a una serie de ideas. Pero el Evangelio no trata de relacionarse con valores. El Evangelio no trata de relacionarse con ideas o con una ética en concreta. Puede incluir esas cosas. El Evangelio trata de relacionarse con Jesús. Por eso Jesús resucita. Porque las ideas de Jesús, sin la resurrección de Jesús, no tienen sentido. Lo que nosotros necesitamos es acercarnos a Jesús, conocer a su persona. Los discípulos, cuando murió Jesús, su cobardía, su negación, ayer Efra mencionaba su vuelta al trabajo, es la muestra de que no seguían a Jesús por lo que Jesús decía, no seguían a Jesús solo por sus ideas, seguían a Jesús por quien Jesús decía que era y por quien ellos creían que era Jesús. Por eso cuando Jesús desapareció, terminó todo. Habían perdido. Pero al encontrarse con Él de nuevo, ahora sí, Jesús es el Señor. Decir que Jesús ha resucitado es un parteaguas en nuestra cultura, es un parteaguas para los discípulos y es un parteaguas para nosotros. Porque como discípulos y como sociedad luchamos mucho con el tema
racional y lógico acerca de la resurrección. Y no quiero meterme en el tema histórico de demostrar la muerte y resurrección de Jesús. No vale la pena que lo haga en este momento. Además, podéis hacerlo perfectamente en Google y podéis tener toda la información necesaria. Pero sí quiero mencionar, al menos, que esto que ocurrió no fue un invento de los discípulos. Porque suele haber un mito acerca de que los discípulos son los que quisieron empezar esta religión. Y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, que los discípulos también lucharon con su lógica. La humanidad ya llevaba los suficientes miles de años como para saber que cuando una persona se muere, se queda muerta durante el resto de su vida. En aquel entonces, no penséis que es que nosotros somos 2000 años más listos que ellos en este asunto. Ellos ya sabían que esto ocurría. Ellos fueron los primeros en no creer esas palabras. Los discípulos no querían inaugurar una religión. Es más, lo que ocurría en aquel entonces era lo siguiente. Habían más maestros, habían más mesías, especialmente en el siglo anterior y en el siglo después de Jesús. Habían más maestros que clamaban, de algún modo, ser los salvadores del pueblo de Israel. Y lo que pasaba en cada uno de esos casos era esto. Llegaba el maestro, predicaba, tenía seguidores, le seguían, moría y pasaban dos cosas. O se acababa el movimiento o esos discípulos buscaban a otro maestro al cual seguir. Eso es lo que ocurría, excepto en este caso. O los discípulos tuvieron una creatividad religiosa enorme para decir, oye chicos, ¿y si contamos que Jesús ha resucitado? O tenían una convicción inexplicable. Porque ¿qué discípulo querría montar una religión en la que va a acabar muriendo? ¿Qué persona en su sano juicio diría, se me ocurre morir en una cruz también? Los discípulos no querían hacer eso. Por eso cuando Jesús es arrestado, ¿qué hacen los discípulos? Huyen. Por eso cuando le dicen a Pedro que él iba con Jesús y Pedro dice que no, niega a Jesús. Porque no querían pasar por ese sitio. Ellos no querían pasar por la cruz. Pero cuando te encuentras con Cristo resucitado no te queda otra opción que decir, bueno, quizá tengo que ordenar mi vida alrededor de la idea, la realidad, la presencia de Jesús resucitado enfrente de mí. Hay motivos para creer, o mejor dicho, hay razones lógicas, históricas, para creer que Jesús resucitó. Pero os voy a decir una cosa, al final ninguna de estas cosas sirve. Porque el mayor problema no lo tenemos por las evidencias, el mayor problema lo tenemos en nuestro corazón. Hay un versículo en este pasaje que hemos leído que dice, versículo 8, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, iban temblando como fuera de sí y por el miedo que tenían no dijeron nada a nadie. Es decir, ellas habían recibido la información y habían recibido la información de parte de un ángel, lo cual encontrarte un ángel ya puede ser suficiente motivo para decir, puede ser que Jesús haya resucitado. Es decir, ellas ya tienen esa idea en ellas, pero ¿qué es lo que tenían? Miedo. Porque la resurrección da miedo. Si Jesús resucitó, eso amenaza nuestra manera de entender el mundo. Amenaza nuestra manera de entender la vida, el día a día, nuestra comodidad. Porque ¿quién va a creer un mensaje tan inverosímil? Así que, si Jesús no resucitó, pues nada. Pero si Jesús resucitó, pues todo. Si un hombre que dijo que era la resurrección, que iba a morir, al final cumple y resucita, puede ser que eso sea un mensaje para toda la humanidad, de toda la historia. Puede ser que eso tenga que ver contigo y conmigo. Y puede ser que tengamos que tomar una decisión respecto a qué pensamos acerca de la resurrección. Bueno, hablemos de lo que suele hablar la gente cuando las conversaciones se ponen tensas, de series. Desde hace unos años hay un recurso narrativo que se utiliza mucho en las series de televisión que se llama cliffhanger.
No sé si lo habéis escuchado alguna vez. La traducción es colgado del acantilado. Y lo que es esto es que el capítulo de tu serie termina con una escena en la que te dejan con las ganas ¿de qué? De ver el siguiente episodio. Es como si alguien se quedase colgado del acantilado en la última escena y tú no sabes cómo va a terminar. ¿Qué va a pasar después de esto? Y entonces tú tienes que esperar a ver el siguiente episodio. Quiero enseñaros algunos de los cliffhangers favoritos míos, ¿vale? Porque hay cliffhangers y hay cliffhangers. Hay unos que son cuando termina el capítulo y tienes el siguiente capítulo. Bien. Pero hay otros que coinciden con el final de la serie o con el final de la temporada. Os enseño una foto. Si habéis visto Breaking Bad, sabéis qué escena es esta. Si no sabéis qué escena es esta, allí detrás está la puerta, ¿vale? No, Emilio, tranquilo, te puedes quedar. Tranquilos. Bueno, no voy a decir nada, no voy a hacer ningún spoiler. El que sabe, sabe. Siguiente foto. Si habéis visto esta serie, no deberíais estar aquí, es al revés. Este es el final de la 4ª temporada de Juego de Tronos. Y quien ha visto esta serie sabe qué es lo que pasa aquí y sabe qué es lo que pasa después. Y claro, como es final de temporada, los que lo visteis en tiempo real tuvisteis que esperar un año aproximadamente para saber qué pasaba después, ¿no? Y ahora os voy a enseñar la foto de uno de mis favoritos. Este. Capítulo 24 de la 4ª temporada de Friends. Ross se va a casar con Emily. Llega el momento de los votos y tiene que decirle: yo, Ross, te escojo a ti, Emily, ¿no? Pero justo cuando dice eso, dice: yo, Ross, te escojo a ti, Rachel. Y dice el nombre de su ex, que está sentada en la boda. Y ahí termina el capítulo. Se acabó. Y no había streaming en aquella época. Había que esperar el tiempo que hiciese falta a que pusiesen el siguiente capítulo y luego había que esperar una semana por el siguiente capítulo. Esto muchos nos acordaréis de que antes esperábamos una semana, pero era así. ¿Por qué os cuento esto? Porque Marcos, no sé si fue el inventor, pero sí fue uno de los primeros en utilizar el cliffhanger. Os voy a explicar por qué. El Evangelio de Marcos, según nuestra Biblia, termina en el versículo número, el 16, capítulo 16, ¿en qué versículo termina? 20. Si no me equivoco es el 20. Si no me equivoco, lo tengo aquí. Si no lo miro. 20. En algunas de vuestras Biblias, o en vuestra Biblia en el dispositivo móvil, veréis que a lo mejor marca o hay un simbolito que cuando le dais, dice algo así como que a partir de ahora, esto es un apéndice que se escribió mucho tiempo después. Se cree que los manuscritos más antiguos, los mejores manuscritos del Evangelio de Marcos, no contienen los versículos que vienen a partir del versículo 8. Pero por la tradición de la Iglesia respetamos estos pasajes y los tomamos en cuenta y forman parte de nuestras comunidades y de nuestra lectura bíblica. Eso quiere decir que si este capítulo termina en el versículo 8, el final de Marcos es este. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, iban temblando y como fuera de sí, y por el miedo que tenían no dijeron nada a nadie. Fin. Marcos empieza en el capítulo 1, versículo 1, diciendo: este es el principio del Evangelio del Hijo de Dios. Marcos empieza con una declaración acerca de lo que él opina acerca de Jesús. Y luego durante todo el Evangelio va contando historias, va describiendo sucesos que nos dejan una pregunta en el aire constantemente. Y los que habéis venido este último año os acordaréis de esta pregunta. La pregunta que está todo el rato en el aire es: ¿quién es Jesús?
¿Quién es Jesús? Para terminar sin terminar. Parece como que Marcos te está diciendo, ya sabes lo que hay que saber. Ahora tú, ¿qué vas a pensar? ¿Ahora qué? ¿Esto que te he contado es verdad o no es verdad? Ahora que sabes esto, ¿qué va a ser de Jesús con este final? ¿Qué va a ser de los discípulos? ¿Qué van a hacer los discípulos? Pone la responsabilidad en el lector. ¿Tú qué vas a creer? Y quedan resonando al terminar el Evangelio, que os recomiendo esta semana, si tenéis un rato, que os lo leáis, incluso si tenéis un buen rato, de una sentada. Y cuando lo lees y lo terminas, quedan como dos preguntas resonando, que son, una, ¿vas a creer en la resurrección? Y dos, ¿vas a vivir en la resurrección? Porque lo que pasó con los discípulos no es que solo creyeron en la resurrección, sino que su vida cambió. Empezaron a vivir la resurrección. Y de repente el dolor, el sufrimiento, la persecución, el menosprecio, para ellos ya no tenía valor. Ahora vivían con esperanza, vivían con fe, con pasión, con valentía. No les importaba lo que pasase. Estaban llenos de poder, de alegría, de gozo, de paz. El espíritu de la resurrección estaba dentro de ellos. Y no solamente dentro de ellos. Ha estado dentro de millones de cristianos a lo largo de toda la historia que han pasado por momentos muy difíciles, que han pasado por persecución y siguen viviendo en el espíritu de la resurrección. En el año 2022, más de 5.000 cristianos fueron asesinados por ser cristianos. Y aunque están muertos, vivieron en el espíritu de la resurrección. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8, dice, y si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que ha hecho habitar en vosotros. Quiero contar algo acerca de este capítulo. Y es que si leemos el versículo suelto, parece que Pablo se está refiriendo a nuestra vida después de la muerte. Es decir, después de morir, el Espíritu va a infundir en nosotros el Espíritu de la resurrección y levantaremos de los muertos. Pero lo que Pablo está diciendo está en el contexto de Romanos 8, en el que está hablando de la vida en el Espíritu. Está hablando de ética, está hablando de moral, está hablando de decisiones, está hablando de la practicidad del Evangelio. Cuando habla de la resurrección, Pablo aquí se está refiriendo a la resurrección del día a día. De cómo voy a vivir ahora que el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó al Señor de los muertos, está dentro de mí. ¿Cómo podemos vivir eso? ¿Cómo podemos dejar que ese Espíritu gobierne nuestra vida y resucite todas aquellas partes de nosotros que están muertas? El versículo 7 del texto de Marcos dice esto. Ahora id y anunciad a sus discípulos y también a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis tal y como él os dijo. ¿Qué puedo hacer para vivir en ese espíritu? ¿Qué puedo hacer para tener el espíritu de resurrección dentro de mí? Y aquí el ángel les está diciendo que vayan a Galilea. Y Galilea, como decía antes, es el lugar en el que comenzó todo. Es el lugar en el que llamó a sus primeros discípulos. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Aquí hay algo hermoso. La muerte de Jesús es solo el principio. Es solo el principio. Hay un llamado a cada uno de nosotros a volver a Galilea. A volver a encontrarnos con Jesús. A través de la palabra, a través de la comunidad, a través de la meditación, la oración, de la escucha activa de la presencia de Dios, a través de las disciplinas espirituales, a través del día a día, de las experiencias, las circunstancias en las que sentimos que el Señor nos está diciendo cosas. No solo pasan cosas, sino que nos dice cosas. La iglesia y la parroquia necesita encontrarse con Jesús cada día. Cada día necesitamos volver a Galilea.
cada día, como dice Quique Pavón, necesitamos empezar de nuevo. Y el Señor nos da la oportunidad. Ha resucitado.